2020 ha sido, sin duda, un año marcado por la pandemia y su consecuente crisis sanitaria, en que la necesidad de disponer de una comunicación adaptada a las nuevas realidades se ha convertido en la máxima de las instituciones. Cosital Valencia se ha hecho escuchar a través de diferentes canales, prensa escrita y digital, radios, televisiones, así como nuestra página web y, por supuesto, las redes sociales. Nuestro colegio ha planteado temas en la sociedad pública que han sido recogidos en los medios, con la defensa de los habilitados como objetivo principal. Entre los temas lanzados a los medios este 2020, la defensa del teletrabajo como mejor alternativa durante las primeras fases de desescalada de la pandemia. Y en esta fase 1 sigue siendo prioritario el teletrabajo, en los casos eso sí que sea posible. Por eso, Cosital no entiende cómo en muchos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana se está forzando a los funcionarios municipales a acudir de manera presencial a sus puestos de trabajo. Asimismo, los medios han contado con la voz experta de Cosital Valencia en determinados temas de actualidad. La sentencia del Supremo que obliga a los ayuntamientos a poner funcionarios a vigilar las cuentas o la propuesta del Gobierno para la cesión de las remanentes municipales. Esta mesura deixaria fora tots els ajuntaments sense romanent. A més, els que decidiren fer el préstec perdrien momentàniament el 100% dels estalvis. Si jo cedisc a l'Estat tot aquest capital que tingui aquest estalvi, possiblement no siga capaç de fer front a factures de proveïdors. Els ajuntaments en general se senten un poc tutelats, no? a l'aplicació d'aquestes mesures. También se ha reflejado la opinión experta del colegio a través de artículos de opinión publicados en diferentes cabeceras de referencia de la Comunitat Valenciana en los que se han hecho reivindicaciones de los habilitados y del municipalismo. A lo largo de todo este año también hemos seguido conociendo las inquietudes y experiencias de nuestros compañeros y compañeras a través de nuestras entrevistas a colegiados en la web de Cosital Valencia. También se ha seguido trabajando para alcanzar acuerdos en materia de formación con diferentes organismos a través de la firma de convenios. Del mismo modo, se ha dado a conocer las acciones formativas que se han podido celebrar en el contexto de la pandemia. En la misma línea, se han celebrado encuentros con autoridades de los organismos que afectan al colectivo de los habilitados. Cosital Valencia es ya un referente en redes sociales, donde cuenta con casi 1.200 seguidores en Twitter. Actualmente, en las búsquedas que se hacen en Internet, Cosital Valencia se posiciona como la primera entrada después del Consejo General de Cosital y por delante incluso del Cosital Network y la revista Cunal, así como por encima de todos los demás colegios de Cosital de las diferentes provincias de España. Cosital Valencia, en defensa de los colegiados y colegiadas, trabajando por y para las personas.